Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta tercera clase del periodo 2020-2020 correspondiente al trabajo de titulación. En este caso vamos a dar continuidad a los temas importantes de metodología de la investigación que habíamos iniciado desde la semana 1, ¿bien? Y que son extremadamente importantes para fortalecer todo el trabajo que ustedes están haciendo ahorita con su componente práctico, ¿bien? Y lo que implica también desarrollar su documento escrito, ¿bien? Y en el caso también de los que todavía están trabajando en su desarrollo del plan de titulación, pues será de una ayuda invaluable, ¿bien? Como ya hemos reiterado en las clases anteriores, hay muchos aspectos que a veces los estudiantes presentan dificultad para desarrollarlo y con esta visión de estas clases que estamos revisando, pues les va a resultar de mejor manera eh, desarrollarlos, redactarlos correctamente, entenderlos, conceptualizarlos, ¿bien? Y de esa forma, bueno, pues van también a tener una mejor idea de lo que van a desarrollar en su actividad práctica de investigación. Bien, en el caso de esta clase que tenemos previsto para el día de hoy, se refiere al desarrollo de la perspectiva teórica, que no es otra cosa que el desarrollo del marco teórico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el marco teórico? Muchas veces se confunde el marco teórico con toda una redacción de teorías teóricas que no es precisamente lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a puntualizar en cada uno de estos aspectos. Ustedes saldrán de aquí con una mejor visión de cómo hacer el marco teórico y cuáles son los elementos que van a influir significativamente en una correcta redacción del marco teórico. ¿Bien? Esperando que esta clase les sea de mucho provecho y la puedan utilizar de mejor manera para mm, desarrollar su trabajo de investigación y plasmar, plasmar de forma escrita todos los resultados que van obteniendo, que ese es el aspecto importante. Una investigación no tiene sentido si esta investigación no se pone al conocimiento de todas las personas interesadas, en este caso, de la sociedad. Entonces, la forma de una investigación se conozca, se ponga al acceso público, es precisamente a través de una correcta redacción de lo que usted ha desarrollado, lo que usted ha simulado, lo que usted ha comprobado, lo que usted ha observado, ¿bien? Y eso hay que redactarlo correctamente para que pueda llegar de mejor manera a la comunidad científica. ¿Bien? Si no lo hacemos así, pues se corre el riesgo de que por muy buena que esté realizada su investigación, esta investigación no llegue de manera correcta a quienes van dirigidas. ¿Bien? No solamente al tribunal que les va a calificar. Tomen en cuenta que todas estas trabajos de investigación serán publicados, ¿bien? De una forma o de otra, ya sea a través de artículos científicos, ya sea a través del Google Scholar, ya sea a través del repositorio que normalmente tiene la universidad de cada uno de los trabajos de tesis. Por lo tanto, es importante que esté bien redactado, que esté bien construido toda la fundamentación teórica de su proceso de investigación. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como pueden ver, continuamos de forma virtual, ¿bien? Esperando que tan pronto se normalice la situación del país, ya podemos tener contacto de manera presencial y aclarar algunos puntos de mejor manera. De todas formas, seguimos de esta forma, ¿bien? Tratemos de que podamos entender y seguir las cosas eh, como se están indicando en la presentación, además de los documentos de apoyo que ya están ahí en la plataforma y las actividades que están orientadas, ¿bien? Al finalizar,
daremos indicaciones de cuáles son los ejercicios que van a tener que realizar y que ya están ahí en su plataforma. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que tenemos previsto para el día de hoy. Primero, los objetivos que vamos a cubrir son los siguientes. Definir las actividades que debe realizar para revisar la literatura que está relacionada con su problema de investigación. ¿Bien? ¿Cuáles son esas actividades, cuáles son esos pasos que nos van a permitir realizar de mejor manera una revisión de la literatura relacionada con un problema de investigación, o específicamente con su problema de investigación? ¿Bien? Porque lo que vamos a tratar aquí es de ir adaptando estas ideas a su tema de investigación. ¿Bien? Se hablarán cosas de manera general, pero que usted la puede ir eh, puntualizando concretamente en el tema que usted ha elegido para su trabajo. Luego, ampliar sus competencias para la búsqueda y revisión de la literatura. Construir marcos teóricos que contextualicen un problema de investigación. Establecer el papel que desempeña la literatura en el proceso de la investigación. Mire cuántos temas importantes vamos a tratar y pretendemos cubrir cada uno de estos 4 objetivos que están indicados aquí. Entonces, como primer punto, vamos a analizar el desarrollo de la perspectiva teórica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Es un proceso y un producto. Bien, puede estar vinculado con el planteamiento del problema. O sea, además de que es un proceso, es decir, de que sigue una serie de fases, de etapas, de puntos que hay que tomar en cuenta, bien, paso a paso, es un producto, es un entregable, ¿bien? Que se concreta específicamente, en el caso de ustedes, con ese documento que al final tienen que entregar. En el caso de los que van por tesis, por FIC, es un documento con una estructura que ya está definida en la guía de titulación, bien, más o menos extenso, dependiendo del tipo de investigación. Y en el caso del componente práctico, es un documento también, tal vez un poco más simplificado, igual tiene una estructura definida en la guía de titulación, pero que también es un producto entregable, tiene que ser presentado de acuerdo a las normativas, a las exigencias, a lo que establecen las normas internacionales. Nosotros específicamente nos manejamos bajo el estándar APA versión 6, pero además nos estamos guiando por una serie de exigencias que se establecen en la guía de titulación. Todas las universidades, independientemente de lo que dice las normas APA, Vancouver o IEEE, todas las universidades establecen ciertas reglas de acuerdo a cómo deben entregar sus documentos. Nosotros, en el caso de la carrera de telecomunicaciones, las tenemos bien establecidas y están ahí indicadas en la guía de titulación. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir redactando nuestro documento. Por lo menos ya a partir de la clase de hoy ya podemos empezar a establecer cuál es nuestra estructura e ir completándola en la medida que vayamos avanzando en nuestra investigación, ¿bien? Y en la medida que vamos recopilando cada vez más información. Entonces, el desarrollo de la perspectiva teórica implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas. Esto es importante, ¿bien? Ya hice hincapié en la clase anterior sobre las investigaciones previas, lo que normalmente nosotros le llamamos el estudio de antecedentes, ¿bien? En general, los estudios antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio, ¿bien? Esto es sumamente importante y por eso está aquí citado como un autor importante dentro de la metodología de la investigación, ¿bien? Que él hace mucho hincapié en este asunto del estudio antecedente. Entonces, hay que tomar en cuenta que el marco teórico no es lo mismo que teoría, no es lo mismo que elaborar una teoría, ¿bien?
No todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría, ni todos significan elaborar una teoría, sino basarse en teorías que ya posiblemente estén comprobadas, estén demostradas, y nosotros elaborar nuestro propio marco teórico, eh, ajustándose a nuestro tema de investigación y a la forma en que estamos investigando. ¿Bien? Entonces, en este caso, el investigador debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento. Volvemos a hacer hincapié en lo mismo. Antecedentes, señor. Antecedentes. Algo que no redactan bien la mayoría de los estudiantes y por eso siempre estamos haciendo regresar el tema, el plan de tesis para atrás hasta que lo hagan bien. ¿Eh? El investigador debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento, efectuados en su país, en otras naciones iberoamericanas y aún en otras latitudes donde se realizan numerosas investigaciones. Eso tiene que estar claro. Algunos cogen dos o tres por ahí de la Politécnica Nacional, dos o tres trabajos de la ESPE o de alguna otra universidad nacional sin tomar en cuenta que su investigación no es para el Ecuador. Recuerden, cuando uno investiga, no investiga para su país, investiga para el mundo entero. Es decir, su trabajo, una vez publicado, no necesariamente tiene que ser para su país, sino para cualquier parte del mundo. Por eso, no solo basta revisar trabajos nacionales, sino trabajos en otras naciones. ¿Ve? Puede ser dentro del continente americano, puede ser incluso en otros continentes, no importa. El problema es que sean trabajos relevantes, de actualidad, bien actualizados, porque tampoco vamos a recurrir a trabajos que se hicieron hace muchos años, donde ya la tecnología, la metodología empleada en esos trabajos ya no son relevantes porque ha pasado demasiado tiempo. Y la tecnología, en el caso de nosotros, por ejemplo, tal vez en otros tipos de investigaciones, como en las matemáticas, en ciencias exactas, o en la psicología, o en, no sé, en otras ramas puede ser que nosotros podamos basarnos en trabajos anteriores que se hicieron hace muchos años, pero en el caso de las ramas de nosotros que están vinculadas a la tecnología, sobre todo las telecomunicaciones, que es una rama constantemente en evolución, en constante cambio, que lo que ustedes saben perfectamente que lo que se hizo hace un año atrás ya posiblemente sea obsoleto. Entonces nosotros tenemos que tener una actualización muy grande. Basarnos en trabajos previos relevantes, realmente relevantes y actuales, eso es importante. ¿Bien? Pero no solamente de aquí de Ecuador, sino también de otras latitudes, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo ahí en este planteamiento. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, para componer una melodía, ¿bien? El músico debe basarse en varios ejes. Por ejemplo, conocimientos musicales, creatividad y experiencia. Es vital que revise el trabajo previo de otros músicos en su género. ¿Ven? No está mal eso. Antes de yo componer, de hacer una obra musical, yo puedo revisar qué hicieron antes otras personas, ¿bien? Saber cómo lo hicieron, ¿bien? Y en base a eso, generar mi aporte, ¿bien? Fusionar de pronto varios géneros, no sé. Eso me ayuda también a mí a desarrollar mi propia creatividad. Por ejemplo, si una joven quisiera componer baladas folclóricas o pop en inglés, debería revisar el trabajo de otras cantautoras recientes como Taylor Swift o Christina Aguilera, por poner un ejemplo. También sería necesario, esto, por ejemplo, se refiere a cantautores recientes, ¿no? Digamos, contemporáneos. Ahora, podría ser también necesario que analizara la música de compositores que ya surgieron hace muchos años atrás, como Laura Nido, Sandy Denny, Janis Young, Susan Vega, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, en el caso del cantautor, va a constituir su marco teórico. En el caso de nosotros, se aplica exactamente lo mismo, pero vinculado a la tecnología.
Puede ser en la rama de la electrónica, de las telecomunicaciones o ambas, dependiendo del tipo de trabajo que esté planteando el estudiante. En este caso, el investigador. Usted considérese a partir de ahora el investigador. ¿Ok? No le vamos a llamar propiamente estudiante, porque ya usted está en un proceso de investigación, en un proceso de salida de todo su trayectoria de estudiante. ¿Ok? Ya a partir de ahora, usted en su trabajo, en lo que investiga, usted se va a convertir en el investigador. Cuando usted se presenta ante un tribunal, nadie va a saber más que usted. Y así tiene que usted verlo desde esa óptica. ¿Bien? Ni el propio tribunal. ¿Bien? Nosotros no podemos saber más de usted, de lo que está planteando, porque usted se dedicó más de 6 meses a trabajar en su proyecto, ha investigado, lo ha puesto en práctica, conoce, muchas veces incluso tiene experiencias previas en lo que está diciendo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Usted se convierte prácticamente en el investigador. Debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento, efectuados en su país, en otras naciones de Iberoamericana y aún en otras latitudes donde se realizan numerosas investigaciones, ¿bien? Sobre todo en el primer mundo, que es donde más investigaciones se hacen y de las más relevantes del mundo. No, eso sin minimizar las que se hacen en algunos países de Latinoamérica o en Asia o en África. Eso no se trata de minimizar, pero hay que tomar en cuenta, y eso hay que reconocerlo así, que muchas de las investigaciones relevantes a nivel mundial se realizan en países del primer mundo. De hecho, las mejores revistas del mundo, por lo menos las que ocupan el primer ranking a nivel mundial, se encuentran en el primer mundo. Y hay que decirlo así, en ese ranking, o ese ranking lo está encabezando los Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de Europa. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención a ese aspecto. Entonces, funciones, vamos a revisar ahora las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. ¿De acuerdo? Entonces, la perspectiva teórica ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Es decir, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, casos o muestras, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares o contextos se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. Bien, entonces la perspectiva teórica también constituye una guía, ¿bien?, al investigador para que se centre en su problema. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce al establecimiento de hipótesis que más tarde habrán de someterse a pruebas en la realidad. Recuerden que ya hablamos sobre las hipótesis, y una hipótesis no se plantea por plantear, sino que lleva a un proceso en el cual debe probarse. Desde el punto de vista de la estadística, recuerden que hay un método de 5 pasos para probar una hipótesis. En el caso desde el punto de vista de investigación de nosotros, las hipótesis se pueden demostrar o probar a través de las simulaciones, pruebas, mediciones, resultados, comparaciones. ¿Bien? Hay ciertas formas de probar que la hipótesis que usted planteó al inicio es válida. Entonces, pero también se puede hacer incluso al inicio. ¿Bien? Habría forma de hacerlo, por eso desde el punto de vista estadístico se tiende a hacer antes de que comience la investigación. Para que si la prueba de hipótesis da como resultado un alto porcentaje de inviabilidad del proyecto, pues entonces podría incluso tomar la decisión de desechar la idea de seguir investigando ese tema y no perder tiempo, ¿no?, y proponer otro. Eso también puede pasar. ¿Sí? Y en el caso de que las pruebas demuestren un alto porcentaje de que sí es viable el proyecto, pues continúa. Pero todo eso se puede hacer. Y de hecho debe hacerse. Es aconsejable. Entonces, la otra cosa de la perspectiva teórica es que inspira nuevas líneas y áreas de investigación.
Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Importante también. ¿Ok? Fíjense cuántas funciones cumple desarrollar correctamente una perspectiva teórica. ¿Bien? Inspira hacia nuevas ideas de investigación, guía al investigador durante todo el proceso, ¿bien? Orienta de cómo debe realizarse el estudio, ¿bien? Y provee del marco de referencia para poder interpretar después correctamente los resultados y llegar a conclusiones. Aquí hay un ejemplo, ¿bien? Dice, este es un ejemplo de una investigación sin sentido por no contar con una perspectiva teórica, es decir, por no haber hecho un estudio correctamente de la literatura y centrarse correctamente en lo que se quiere investigar. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que podría pasar, ¿bien? Si no se hace de forma correcta y siguiendo todos los pasos la perspectiva teórica, que más adelante vamos a ver cómo se realiza de forma correcta. Pero vamos a ver un ejemplo mal planteado. Dice, si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder, ¿eh? Eso es lo que se quiere probar. Si determinado tipo de personalidad podría incrementar la posibilidad de que un individuo sea líder. Entonces, al revisar los estudios sobre liderazgo en la literatura, que hay bastantes estudios sobre eso, ¿bien? Se darían cuenta de que tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien producto de la interacción entre tres elementos: características del líder, características de los seguidores, ¿bien? Y la situación en particular. Por ello, poseer ciertas características de personalidad no está relacionado necesariamente con el surgimiento de un líder en grupo. ¿Bien? No todos los grandes líderes históricos eran extrovertidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si pretende hacer una prueba, un estudio, para ver si la personalidad tiene que ver eh, con que un individuo sea líder o no, y lo planteas de esa forma, y no revisas previamente la literatura, pues puedes cometer un gran error. ¿Bien? Puedes estar perdiendo tiempo yendo por un camino equivocado. Ahora, si hubieses hecho una revisión de los estudios previos, te vas a dar cuenta que muchas literaturas coinciden en que la personalidad, perdón, el surgimiento de un líder no está necesariamente relacionado con el tipo de personalidad, sino con la interacción con otros elementos como seguidores, ¿bien? Su situación en particular, ¿bien? Las características propias del líder. Entonces, si se hace correctamente la investigación previa, la revisión de literatura, pues entonces es mejor hacer este planteamiento de investigación desde otro punto de vista. Por poner un ejemplo, eh, determinar la interacción que existe entre los factores que determinan el surgimiento de un líder. Y ahí, por ahí podríamos ir revisando cuáles son los aspectos fundamentales que habría que tener en cuenta. Y de esa forma orientar mejor la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, ese ejemplo está interesante, pero eso se los traje porque vean cómo plantean un problema que no tiene mucho sentido. Y no lo tiene porque ya se ha revisado literatura, ya hay bastantes escritos sobre esto. ¿Bien? Y la literatura sugiere otras cosas. Pues entonces, es importante haber hecho un estudio previo correcto. Entonces, ustedes cuando plantean un problema de investigación, necesariamente tienen que hacer un estudio profundo antes de definir su tema de investigación. Bien, ¿cuáles son las etapas del desarrollo de la perspectiva teórica? Comprende dos etapas principales, como está mostrado ahí en el gráfico de SmartArt. Entonces, primero, la revisión analítica de la literatura correspondiente. ¿Sí? Eso implica detectar, consultar, obtener la bibliografía de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante. A eso se le denomina revisión analítica de la literatura correspondiente.
Y la otra etapa es la construcción del marco teórico, que puede implicar la adopción de una teoría. Puede o no. Es decir, eh, no necesariamente tengo que adoptar una teoría, todo depende del tipo de investigación, pero sí hay que construir ese marco teórico. ¿Bien? Podría implicar que se adopte una teoría ya establecida, comprobada, demostrada, y puede que no. ¿Bien? Puede que no. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Esas dos etapas, revisión analítica de la literatura y la otra es la construcción del marco teórico. ¿Bien? Eso me supongo que debe estar claro. Entonces, vamos a ver qué implica la revisión de la literatura. Algo sumamente importante. Y ojo, que no es revisar cualquier literatura. Bien, ya vamos a ver cuáles podrían ser esas fuentes de literatura, cuáles serían aconsejables, cuáles no, y qué aspectos habría que tomar en cuenta para no consultar en cualquier lugar. Entonces, la revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias. Aquí hay un término importante, fuentes primarias. Es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas del tema. Es decir, además de consultar fuentes especializadas primarias, y vamos a ver después qué son las fuentes primarias, como libros, artículos científicos relevantes, revistas, etc. Es recomendable también, además, consultar con especialistas en el tema. Si tengo la oportunidad de tomar contacto con personas que ya han investigado esto antes, que tienen experiencia en esta rama, pues eso también es valioso. La experiencia directa transmitida a través de personas que ya tienen experiencia o que se han convertido en especialistas en el tema. Pueden ser profesores, pueden ser personas vinculadas a la producción, ¿bien? Personas vinculadas a la investigación, a la publicación, etc. Los términos de búsqueda deben ser precisos, ¿bien? De esta forma la consulta tendrá más sentido, estará más acotada y nos llevará a referencias apropiadas. Eso se refiere a la forma, sobre todo que buscamos en Internet, ¿bien? No estar perdiendo tiempo eh, haciendo búsquedas imprecisas que no están directamente relacionadas con el tema, lo cual nos va a provocar pérdidas de tiempo y la obtención de información que muchas veces no es relevante. Luego, la búsqueda deberá hacerse con palabras en español, en inglés. Eso es sumamente importante. ¿Bien? Nosotros los dos idiomas que manejamos, primero el español, porque es nuestro propio idioma, y el inglés porque es el idioma internacional establecido y el cual se nos exige a la hora de investigar, de convertirnos en investigadores, ¿no? Y que ustedes ya deben dominar correctamente el inglés. Y aquí hay un problema grave con los estudiantes. Solo buscan en español. Eso no está bien. ¿Bien? El hecho de que el inglés no sea mi idioma natal no significa que no voy a buscar ahí. De hecho, les voy a decir algo. Y esto tómenlo como un buen consejo. La mejor bibliografía del mundo, y hay que decirlo así, y las mejores informaciones que puedes encontrar respecto a un tema en específico están en inglés. Eso, por más vuelta que le demos, es así. Aunque podemos buscar información en español, y aunque incluso podemos traducir otras, no es lo mismo una traducción que un artículo redactado en su idioma natal. ¿Ok? Y hay que entenderlo así. La mejor bibliografía del mundo, lo voy a decir así muy claramente, se encuentra en inglés. ¿Bien? Eso es por exigencias internacionales que muchas veces los mejores artículos de las mejores revistas se publican en inglés y así están las exigencias. Y por otro lado, nos guste o no nos guste, la mejor bibliografía proviene del primer mundo y ese primer mundo lo están encabezando los Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, las revistas que encabezan el ranking del mundo en cuanto a la indexación
están en Estados Unidos, Inglaterra, y las que no son de habla inglesa igual les exigen que esté publicado en inglés. Pues si usted no busca en inglés, realmente no está actualizándose correctamente con las mejores informaciones. ¿Bien? Así que tomen en cuenta ese aspecto. No busquen solo en español, busquen en inglés. Es más, preferiblemente en inglés que en español, aunque sea nuestro idioma el español. La búsqueda nos proporcionará un listado de referencias vinculadas a las palabras claves, ¿bien? A lo cual se le denominan descriptores. Eh, hoy por hoy, o sea, el Internet es nuestra principal medio de búsqueda de información, ¿bien? Hasta hace algunos años atrás, pues, ir a una biblioteca era algo importante, y lo sigue siendo hoy, sino que con el desarrollo de la tecnología se ha perdido un poco el hábito de ir a las bibliotecas físicas, donde uno consulta libros de manera física. ¿Bien? No hay que descartar tampoco esa posibilidad. De hecho, hay que fomentar eh, adecuadamente la idea de visitar bibliotecas, revisar libros, leer mucho. Pero claro que muchos de estos libros, artículos, revistas, están disponibles en Internet de forma digital. Y nuestra actividad diaria, que se ha vuelto cada vez más intensa, impide muchas veces que dediquemos mucho tiempo a estar en una biblioteca. Y la, las facilidades de trabajo nos llevan a que desde la casa, desde nuestra comodidad del hogar, en el celular, en nuestros dispositivos móviles, nosotros estemos consultando de mejor forma y de forma más rápida a través de Internet. Bien, no está mal el uso del Internet, de hecho, es nuestra herramienta básica ahorita de búsqueda, de trabajo, etc. Entonces, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos sobre el uso del Internet. ¿Bien? Recuerden que el Internet es una red mundial, ¿bien? A la cual podemos acceder, donde podemos obtener información. Cualquiera puede publicar ahí y no todas las publicaciones son válidas. No todo lo que se publica tiene un contenido científico, ¿bien? Ni está comprobado. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer uso del Internet. Entonces, aquí hay algunas ventajas y desventajas que serían buenas tomar en cuenta. En cuanto a las ventajas, pues tenemos el acceso fácil las 24 horas del día. ¿Bien? Es lo que le estaba hablando hace un rato, ¿no? La disponibilidad, la ubicuidad, usted puede acceder desde cualquier lado, desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Bien, que es a lo que se le llama hoy la ubicuidad. También la, la disponibilidad en cualquier momento, sin regirme por un horario específico, lo hago cuando puedo, cuando tengo el tiempo, cuando me resulte más cómodo. La otra es la gran cantidad de información en diversos sitios, es decir, desde un solo dispositivo electrónico yo puedo acceder a una gran cantidad de información a muchos sitios, ¿eh? En poco tiempo, de una forma más fácil. Que no es así cuando voy a buscar en una biblioteca física, en la que tengo que ir por categorías, por una serie de cosas, realizar una serie de procesos y pasos para obtener un determinado libro. La otra es la información en diferentes idiomas. ¿Bien? Eso es importante también, porque puedo buscar en el idioma que más me convenga, en el cual me siento más cómodo. ¿Bien? Puedo también tener información reciente con un acceso inmediato. ¿Bien? Los estudios que se localicen pueden imprimirse de inmediato, eso también es importante. Si lo necesito imprimir o me es más fácil leer desde un documento impreso, pues también lo tengo como facilidad. En la mayoría de los casos el acceso también es gratuito. Y por otro lado, el investigador puede crear una red de contactos. ¿Bien? Eso también es importante. Yo lo he utilizado muchas veces y se puede tener contacto con otros colegas, con otros especialistas, ¿bien? A través de las diferentes redes que existen para tener información.
y consejos de otras personas que ya han tratado el tema. Pero también hay algunas desventajas que hay que tomar en cuenta. Con frecuencia las investigaciones colocadas en sitio web no están revisadas por expertos. Ojo, ¿bien? Aquí hay que hacer hincapié en ciertos sitios que no son recomendables y que no tienen una fundamentación científica y que las revistas no aconsejan incluirlos en su bibliografía. Por ejemplo, ni Wikipedia, ni El Rincón del Vago, ni monografías.com, ni Amazon.com, nada de eso son recomendables. No significa que en algún momento podamos obtener información de ahí, pero hay que corroborarla. Y la forma de corroborarla es consultarla en varios medios y comprobar la coincidencia de lo que se está diciendo. ¿Bien? Lo otro es que los reportes de investigación u otros documentos de los sitios web pueden ser textos plagiados, ¿bien? O que se reproducen sin el consentimiento de autores. Esto también es importante. Y aquí viene un aspecto importante que nosotros nos manejamos con el plagio, que aquí hay que ponerle una barrera a eso de control C, control V y de cualquier lugar, ¿bien? Porque eh, algunas veces lo que se está tomando ahí, lo que se cita, no es del autor original. Hay que ver de dónde se saca la información y quién fue el que primero escribió eso. Ponemos como cita cualquiera y esos cualquiera pueden ser autores de otras tesis que han tomado ya esa información incluso de otras terceras fuentes. Es decir, que ellos ni siquiera son el autor primario de eso y los citamos como si ellos hubiesen escrito eso por primera vez y no es así. Hay que tener muy en cuenta este aspecto. La información puede estar desorganizada y ser poco útil. Eso también puede pasar. Luego, para tener acceso a la mayoría de los textos completos de artículos, se debe pagar entre 5 y 30 dólares. Es decir, algunos artículos importantes sí requieren un costo. Bueno, esto puede ser una desventaja. Todo depende de cómo el investigador esté interesado en ese artículo por el cual va a pagar. Pero si es necesario y hay que pagarlo, pues debe hacerse. ¿Bien? Para acceder a una información más certera, más comprobada y de mayor actualización. Algunas informaciones son comerciales y que incluyen información no corroborada. Esto es, por ejemplo, hay algunos estudiantes que ponen en su bibliografía, que es incorrecto, a Amazon.com o a Alibaba o a algunas fuentes de ese tipo que no, primero, en primer lugar, no son técnicas, es en primer lugar. Y lo otro es que su fin es comercial. Entonces, por querer vender algo, también pueden publicar cosas ahí que pueden ser sensacionalistas y no tan comprobadas y tan técnicas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Otros, eh, otros documentos pueden estar sesgados y carecen de fundamento. También puede pasar eso. ¿Bien? Algunas informaciones pueden tener un cierto sesgo, un cierto... No, o sea, pueden estar limitados desde el punto de vista de fundamentación científica. Ahora, la consulta de la literatura. ¿Ve? Una vez que se han localizado físicamente las referencias, ya sea por internet, documentos físicos, etc., hay que consultarlas. Eso es importante. ¿Ve? No haces nada con haberlas localizado, tenerlas ahí guardadas en una carpeta, si no las has revisado correctamente. Entonces, el primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar aquellas que no nos sirvan para nada. ¿Bien? Tampoco vas a tener una carpeta llena de un montón de archivos que ni los has leído, ni los vas a leer, y algunos te das cuenta al final que no sirvieron para nada. Entonces hay que hacer una selección correcta de eso. ¿Bien? Sí. Entonces, otro aspecto importante es que en todas las áreas del conocimiento hay que definir cuáles son las fuentes primarias, ¿bien? Y definir
¿Cuáles de ellas pues, son las principales que voy a necesitar para elaborar el marco teórico? Las fuentes primarias eh, y normalmente en casi todas las áreas del conocimiento son libros, artículos de revistas científicas, ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. Los libros, bien, primero porque normalmente cuando pasan ya por una editorial han sido revisados, han sido previamente eh, consultados con expertos, bien, pasan por una serie de procesos. Entonces, si son de editoriales de reconocimiento, pues uno tiene la certeza de que ya fueron revisados, analizados por pares, por expertos, incluso en la forma de redacción también no se publican así como así. ¿Bien? Y en el caso de las revistas científicas también tienen un conjunto de pares revisores de expertos, sobre todo por eso mientras más impacto tenga la revista, mientras más índice de impacto tenga, mejor, porque pasa por un control mucho más riguroso de lo que se está publicando ahí. Y demuestra efectivamente si el artículo es relevante o no es relevante, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de veracidad de lo que se está exponiendo. Y lo otro, lo que se publica en congresos, simposios y eventos similares por el nivel de actualización. ¿Ve? Si usted busca trabajos presentados en congresos o simposios eh, de años recientes, pues está accediendo a una información más actualizada, ¿bien? Porque normalmente ahí van los expertos, los científicos y exponen sus ideas de lo que están trabajando actualmente. Entonces, eso nos permite nosotros actualizarnos, comparado con lo que ya, por ejemplo, se publicó en un libro de hace 10, 15 años atrás. Pues no es lo mismo que lo que están diciendo ya otros expertos en eventos más actuales, ¿ok? Yo les recomiendo, bueno, aquí hay una cita importante que dice Criswell 2013, recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas que son evaluados críticamente por editores y dictaminadores expertos antes de ser publicados. Justamente lo que les decía. Las revistas científicas de alto impacto que utilizan pares revisores bien especialistas en el tema que establecen muchas exigencias para que un artículo sea publicado. Entonces, esas exigencias precisamente son las que convierten al artículo, si logran publicarse porque pasaron por todas esas exigencias, y eso da una certeza, una garantía de que lo que usted está consultando es realmente válido. Yo le recomiendo revisar una tabla que está en la página 66 del libro de metodología de la investigación de Roberto Sampieri, la tabla 4.2, donde ahí le indica los tipos de artículos científicos que pueden ser consultados y para qué sirve cada uno de esos artículos. Hay artículos de investigación, hay artículos de revisión, hay artículos de discusión, hay diferentes tipos de artículos. Entonces ustedes pueden ahí ver cuáles son los tipos de artículos, no les puse aquí porque es bastante largo, pero ahí pueden ver cuáles son los tipos de artículos que existen y para qué sirven cada uno de ellos, o sea, qué me podrían aportar cada uno de ellos y cómo los podría yo analizar de mejor manera. Ahora, ¿cuáles son las fases que se deben seguir para la revisión de una referencia primaria? Primero, tener claro cuál es el planteamiento del problema y la hipótesis. ¿Bien? Yo parto de cuál es mi problema de investigación, cuál es la hipótesis que me propuse, para saber qué referencia primaria me va a servir de mejor manera. El otro aspecto a tomar en cuenta son los paradigmas del investigador. ¿Ok? Ahí tiene que ver la idea del investigador, la concepción, la forma en que el investigador quiere trabajar. ¿Bien? Luego, el diseño. ¿Bien?
cómo yo he diseñado mi proyecto de investigación, cuál es la estructura que voy a seguir, a dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer. ¿Bien? Otro aspecto importante es muestras, tamaños, características del participante. En nuestro caso, por ejemplo, esto de muestra podría ser las variables con las que voy a medir, trabajar, comprobar, observar, visualizar. ¿Okay? Luego, otro aspecto son las estrategias de análisis y tipos de análisis que ya he realizado o que voy a realizar. Y luego, a qué resultados voy a llegar y qué discusión debo establecer sobre esos resultados. Entonces, si yo me hago este planteamiento, yo podría ya tener una idea mejor de cuáles son las bibliografías a consultar, cuáles son las bibliografías que voy a seleccionar para mi trabajo de investigación. ¿Cuáles son los aspectos a tomar en cuenta para analizar referencias? Primero, la cercanía o similitud a nuestro planteamiento, es decir, la utilidad. Semejanza a nuestro método y muestra. La fecha de publicación o difusión. ¿Bien? Cuanto más reciente mejor. Bueno, está claro. No debemos, no es que no debemos, o sea, podemos o no. O sea, usted puede consultar una referencia de hace algunos años atrás, pero sería mejor si esa misma publicación la encuentra en una edición mucho más reciente que ya ha sido actualizada. Porque, sobre todo en la parte de nosotros, que es la parte tecnológica, recuerden que esto está cambiando constantemente. Y muchas de las cosas que se mencionaron hace 3, 4 años atrás pueden ya ser obsoletas. Pero no vamos a estar proponiendo algo que ya no tiene relevancia o que está obsoleto. Entonces, lo mejor es tratar de acceder a las publicaciones más recientes, en lo posible. A veces no es fácil tampoco, ¿no? Porque muchas veces lo más reciente también tiene un costo y no se accede tan fácilmente. ¿Bien? Pero en lo posible hay que hacer ese esfuerzo. Lo otro es que consista en una investigación empírica. Lo empírico tiene que ver con, que ya lo habíamos dicho, con observaciones, con recolección, con análisis de datos. Luego, que tenga rigor y calidad de estudio, desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo o mixto. Y también es recomendable anotar los datos completos de identificación de la referencia. Esto es importante aquí. Muchas veces nosotros estamos consultando y consultando, nos entramos en una página, nos entramos a la otra, vemos cosas interesantes, pero no tomamos datos de dónde entré. Siempre que usted consulte una bibliografía, un sitio web, un libro, una revista, y le resulta interesante, lo más importante es tomar datos de ello, de dónde entré, dirección, sitio, lo que sea. Yo sugiero, y esto siempre lo digo a los estudiantes, que si ya yo tengo ya mi documento de tesis, estoy redactando, por ejemplo, en Word, puede ser en Word o cualquier otro editor de texto, lo usual es que normalmente empleamos el Word. Ahí en Word, en la pestaña de referencias, ahí dice insertar bibliografía. ¿Ve? Entonces, si ya me parece que esta bibliografía se corresponde con mi tema de investigación, yo de una vez ya la puedo ir insertando en el Word. Eso no significa, o sea, el hecho de que yo la inserte en mi Word, en mi máquina, donde yo normalmente trabajo, no significa que va a ir a mi documento. Puede ir como no puede ir, porque eso después lo puedo yo seleccionar donde dice administración de fuentes bibliográficas, ¿no? Ahí hay una forma de administrarla donde yo la puedo quitar, la puedo insertar a mi documento específicamente, pero en cambio ya la tengo registrada en mi máquina. Eso significa que después no se me va a olvidar, y así se me olvida y ya la tengo registrada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una clase que vamos a dar posteriormente. ¿Bien? La siguiente semana vamos a revisar cómo hacer esto en Word, y es importante que usted tome en cuenta eso. ¿Bien? Entonces, hay que anotar los datos, y una forma de anotarlo es precisamente ya insertándolo en el Word, que dice referencias bibliográficas.
Bien, otros aspectos en el desarrollo del conocimiento, bien, que permiten hacer una revisión de la literatura. Bien, por ejemplo, aquí hay unas especies de preguntas o puntos que debemos cuestionarnos. Por ejemplo, el hecho de que hay una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Bueno, pues si la hay, debo usar esa. ¿Bien? Yo recomiendo usar esa que está ya completamente desarrollada, no una teoría que está parcial o a medias. Si ya existe una teoría completamente desarrollada, pues esa es la que yo podría considerar para mi investigación, para tomarla en cuenta y tomar de ahí la información que yo necesito. ¿Bien? Esa que está desarrollada ya supuestamente tiene abundancia, evidencia empírica, con demostraciones, pruebas, resultados, mediciones, etc. Luego que hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema. Bueno, si hay varias, pues entonces tengo que comenzar a discernir cuál de ellas pues, es la que mejor se aplica. Y si son varias, pues también puedo tomar un poco de cada una de ellas. Luego que hay piezas de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Que hay descubrimientos interesantes pero parciales sin llegar a ajustarse a una teoría. También puede pasar. Bien, he descubierto cosas interesantes pero no están completamente desarrolladas y no se ajustan completamente a una teoría. Pero bueno, ahí tengo que yo como investigador tomar en cuenta si las ocupo, no las ocupo y si las puedo después enriquecer desde otras fuentes. Luego que solo hay guías aún sin estudiar e ideas vagamente relacionadas con el problema de la investigación. También puede pasar que al revisar la literatura para mi fundamentación teórica, descubra que no hay una teoría completamente desarrollada. ¿Sí? Eso puede pasar. Y solamente hay ciertas guías, ideas que están vagamente relacionadas con el problema y que no están completamente desarrolladas. Ahí entonces tengo que empezar yo también a buscar de otras fuentes o a elaborar mi propia teoría en base a mi experiencia de acuerdo a lo que voy investigando. Bien, también nos podemos encontrar con el hecho de que los estudios antecedentes presentan falta de congruencia o claridad. ¿Bien? O que las aplicaciones que no han podido implementarse correctamente, o sea, no han podido implementarse correctamente o que han mostrado ciertos problemas. Muchas veces, y por eso siempre hay que ir al revisar la investigación a los resultados que han obtenido. Entonces, en el resultado, normalmente el investigador declara, ¿no?, si logró o no logró lo que se propuso en sus objetivos, o si se presentaron falencias, problemas. ¿Sí? Entonces, no por el hecho de que haya descubierto un artículo que presenta una investigación, vamos a decir que esa investigación es válida. Vaya a lo que dice el propio investigador y va a ver que en algunos casos ellos dicen, bueno, de acuerdo a mis resultados, este trabajo se considera fallido porque se presentaron ciertos problemas, ciertas fallas, pero que constituye un punto de partida para futuras investigaciones, etc. Entonces, ¿qué te está diciendo el propio investigador? Te está diciendo que él no llegó a un resultado concluyente, definitivo, ni que pudo demostrar su teoría en su totalidad. Pero, sin embargo, no quiere decir que la investigación sea inválida por completo, porque puede ser que lo que él haya hecho, investigado, le pueda servir después como punto de partida a otras investigaciones o a otros investigadores. Pero tampoco vamos a declarar que lo que se está planteando en esa investigación es totalmente válido. Bien, algunas estrategias para construir y organizar el marco teórico. ¿Sí? Cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir y explicar el planteamiento de estudio, entonces la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma. ¿Qué significa esto? Si yo descubro en mi revisión literaria que ya hay una teoría completamente desarrollada, capaz de explicar por completo lo que estoy investigando, pues la puedo adoptar.
no decir que es mía, pero sí la puedo adoptar haciendo correctamente las citas respectivas. ¿Por qué? Porque ya me da la, la validez y la fundamentación para lo que yo estoy investigando. ¿Para qué me voy a estar inventando con otras que no están completamente desarrolladas? Luego, si se descubre una teoría que explica el problema de investigación que nos interesa, entonces hay que tener cuidado de no investigar algo ya muy estudiado a fondo. Bueno, esto hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer los análisis antecedentes que se hace al principio de la investigación. ¿Sí? Si descubro que ya está demasiado investigado y muy estudiado a fondo, pues mejor desecho esa idea y me voy por otro camino. Cuando encontramos una teoría sólida que explica el planteamiento de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio. Eso es importante. Bueno, puede ser que ya tenemos una teoría bastante sólida sobre algo, un tema que estoy investigando, pero yo lo puedo enriquecer con otras perspectivas, con otras actualizaciones o aplicado a otro campo en el cual no se ha aplicado. O sea, se conoce que la teoría existe, pero no se ha aplicado a, a, a cierto enfoque y yo sí lo puedo coger esa misma teoría, pero aplicarla en otro campo. Puede haber una teoría, pero aún no está comprobada, es decir, no se ha explicado a nuestro contexto. Entonces yo sí la puedo coger y aplicarlo a un contexto específico, a una industria, a una planta específica, a un centro educativo. Bueno, todo depende de cómo usted plantee su tema de investigación. A eso se refiere. ¿Cuáles son algunas estrategias para construir y organizar el marco teórico? Bien. En el caso de una teoría desarrollada, el marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea eh, como una proposición, ¿bien? O en forma cronológica para mostrar su evolución. Otro aspecto importante del marco teórico es el orden cronológico. ¿Bien? Consiste en desarrollar históricamente la evolución, ¿bien? Desde lo más antiguo hacia lo más actual, para mostrar cómo ha ido evolucionando una determinada teoría o una determinada tecnología. Es importante explicar con claridad la teoría. ¿Bien? Eso también es importante. Cuando se revisa la literatura y se descubren varias teorías o modelos que se pueden aplicar a nuestro tema de investigación, hay que elegir uno y basarse en este. ¿Bien? No podemos tampoco basarnos en diferentes modelos a la misma vez, porque entonces estaríamos divagando y saliendo de nuestra idea de investigación, de nuestro eje central. Seguimos con las estrategias y otra podría ser que ante la existencia de varias teorías que se aplican a nuestro problema, habría que elegir aquella teoría que reciba una evaluación más positiva. En eso sí hay que tomar en cuenta lo que dicen los expertos, lo que dicen las personas que ya han trabajado en el tema, ¿bien? Y elegir esa, o sea, la que más mejores referencias haya tenido de distintos pares académicos, revisores, especialistas, investigadores, etc. Antes de trazar el marco teórico, conviene hacer un bosquejo, analizarlo y decidir eh, qué de ello se va a incluir en la teoría. Luego, lo más común para construir el marco teórico es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras teorías que son útiles. Y cuando se tienen generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas, entonces se debe construir la perspectiva teórica más que adaptar una o varias teorías. ¿A qué se refiere eso? Si usted ya es un investigador que ha puesto en práctica su proyecto, su trabajo, es decir, lo está trabajando en su propia industria, eh, su propio negocio, ya tiene años trabajando con eso y tiene suficiente experiencia, pero usted está en capacidad de elaborar esa perspectiva teórica. ¿Bien? Esto está más enfocado a las personas que ya tienen más experiencia, que han trabajado en un tema, que lo vienen desarrollando desde hace algún tiempo atrás. Es decir, que
que ya tienen suficientes pruebas, demostraciones, simulaciones, resultados, experiencias, temas de prueba y error y una serie de cosas que usted puede llevar eso a escribirlo. Y eso le puede servir incluso a otras personas que no han tenido esa suficiente experiencia. Entonces usted está construyendo ya su propio marco teórico. Aquí hay un ejemplo. Dice, cuando nos encontramos con generalizaciones empíricas, es frecuente organizar el marco teórico por cada una de las variables de estudio. Ejemplo, investigar el efecto que producen ciertas dimensiones del clima organizacional sobre la rotación del personal. Entonces, la propuesta del marco teórico es la siguiente. Definiciones fundamentales. Por ejemplo, el clima organizacional y la rotación del personal. Como punto número 1. Como punto número 2, dimensiones del clima organizacional y su efecto en la rotación del personal. Entonces, dentro de este tema, usted puede poner varios subtemas, como por ejemplo la moral, el apoyo de la dirección, la motivación intrínseca, la autonomía, la identificación con la organización, satisfacción laboral. Entonces, esos podrían ser puntos correspondientes a este punto número 2. O sea, esto es un ejemplo de cómo usted puede ir desarrollando una determinada estructura. ¿Ve? Otras estrategias para construir el marco teórico son las siguientes. Descubrimientos interesantes, pero hay descubrimientos interesantes, pero parciales, que no se ajustan a una teoría. Entonces podemos organizarlo como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante en cada caso y citándolo como punto de referencia. Puede haber la existencia de guías que aún no son investigadas, que son vagamente relacionadas. Bueno, creo que ya algo de esto mencionamos anteriormente. Entonces el investigador tiene que buscar la literatura, aunque no se refiere al problema específico de la investigación, pero que lo ayude a orientarse dentro de él. Casi siempre se cuenta con un punto de partida, es decir, las excepciones en este sentido son muy pocas. ¿Cuál es el papel que juega el marco teórico durante el proceso de cuantitativo? Entonces, aquí hay dos puntos de partida. Primero, antes de recolectar los datos y después de haber recolectado. El marco teórico, antes de recolectar los datos, nos puede servir, por ejemplo, para aprender más acerca de la historia, el origen y el alcance del problema de investigación. ¿Okay? Lo que nosotros normalmente hacemos en el estudio antecedente. Luego, conocer qué métodos ya otros han aplicado, ya sea de forma exitosa o errónea. Saber qué respuestas existen actualmente sobre algunas preguntas de investigación. Nos sirve también para identificar variables que deben ser medidas y observadas. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos. Resolver cómo pueden analizarse los datos, ¿bien? O también justificar la importancia del estudio que estoy haciendo. Esto es antes de iniciar el proceso de tener datos, de recolectar datos. Pero el marco teórico también nos puede servir ya una vez que ya los datos se han recopilado, y después que ya hemos avanzado en nuestro trabajo, que tenemos datos, mediciones, comprobaciones, observaciones. Entonces, el marco teórico nos puede servir para explicar las diferencias y similitudes entre nuestros resultados. ¿Bien? Con un marco teórico correcto, usted va a plantear los resultados, llegar a conclusiones, establecer una discusión correcta, ¿bien? Y plantear recomendaciones. Analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, construir teorías y explicaciones, desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. ¿De acuerdo? Otras consideraciones son que debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa. ¿Bien? Hay que tomar en cuenta que un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas. Y en esto hay que tener cuidado porque muchos estudiantes se exceden en el número de páginas. Otros se quedan cortos. Entonces, no hay una regla establecida, ni de muchas páginas ni de pocas páginas. La cosa es que el buen marco teórico es aquel que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, sin ponerse a divagar con otros temas y salirse del tema central. Entonces,
construir el marco teórico no significa solo reunir información. Bien, usted puede ser un maestro con una información, pero si no la interpreta, si no la liga o la relaciona directamente con el tema suyo de investigación, pues no ha hecho nada. ¿Bien? Entonces, usted no puede saltarse de una idea a otra, ¿bien? Y salirse de la idea central de su investigación. Tiene que reunir esa información, pero también relacionarla correctamente con su problema de investigación. Aquí hay un ejemplo, ¿bien? Dice, investigar cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual. Y se desarrolla una estructura del marco teórico de esta forma. ¿Bien? Por ejemplo, la televisión, historia de la televisión, tipos de programas televisivos, efectos macrosociales de la televisión, usos y gratificaciones de la televisión, niños, adolescentes, adultos, etcétera. Fíjense cuál es el planteamiento, ¿no? Investigar cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema no es la televisión. El problema es saber cómo afecta la televisión eh, cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas de televisivos con alto contenido sexual. Ese es nuestro problema a tratar. Nuestro problema no es la televisión en sí, porque yo puedo hacerte un estudio de la historia de la televisión, pero nuestro problema es, ahora, cómo afecta ciertos programas televisivos con alto contenido sexual a los adolescentes y en qué forma los afecta. ¿Bien? Sin embargo, miren cómo se está exponiendo el marco teórico aquí. Hablan de la televisión, la historia de televisión, tipo de programa de televisión. O sea, imagínense cuánto me puedo extender en este tipo de cosas que no tienen exactamente que ver con lo que yo estoy investigando. ¿Bien? Entonces, exposiciones selectivas de televisión, violencia en la televisión, tipos, efectos, sexo, tipo de efecto de erotismo en la televisión. O sea, esto es una estructura de marco teórico incorrecta para el tipo de tema que se está planteando. Entonces, este ejemplo, ¿sí? Lo que muestra es que el resumen del ejemplo es que se está divagando en un mar de temas que no tienen exactamente que ver con lo que se está investigando. Porque el asunto de la investigación era ver cuál era el efecto que tendría la televisión en los adolescentes al exponerse a programas de alto contenido sexual. Nada más que eso. No hay que estar haciendo toda la historia de la televisión, ni toda la historia de la pornografía, ni toda la historia de la violencia en la televisión. Ese marco teórico está muy mal planteado. Es un ejemplo de marco teórico mal planteado. Entonces, es muy diferente escribir un libro de texto que trata a fondo un área determinada del conocimiento que elaborar un marco teórico con el cual debamos ser selectivos. Entonces, esto es importante. Nuestro documento de tesis es un artículo, un documento donde nosotros debemos plasmar los resultados de nuestra investigación. No es propiamente un libro de texto, que va a tratar a fondo todos los temas que tengan que ver con lo que se está planteando en el título, ¿no? Esto es un ejemplo para una tesis, un marco teórico muy planteado. Bien, algunos métodos para organizar y construir el marco teórico. Entonces, primero, organizar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados, cronológicamente, por subtemas, por teorías, etc. Luego, hacer un método de mapeo. Eso implica elaborar un mapa conceptual y con base a este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Segundo, establecer método por índices para construir el marco teórico, es decir, el vertebrado a partir de un índice general. Esto es algo que ya se puede ir haciendo. De hecho, yo recomiendo ya hacer. El Word permite establecer desde el inicio una tabla de contenido en la que yo me puedo plantear un índice. Ese índice tentativo puede ser incluso la estructura que está planteada en la guía de titulación. Yo me planteo este índice y a partir de ahí voy llenando en cada uno de los puntos y de esa forma puedo ir completando poco a poco mi marco teórico. Es decir, lo que estoy estableciendo es una vértebra, una columna vertebral de mi documento, basado en la estructura que
nos establece la guía de titulación, y de acuerdo a los métodos que ya yo he seleccionado, como ya sea por orden cronológico, por sistemas, por capítulos, etc. Este es el proceso de vertebración, ¿bien? Que no es otra cosa que, primero, definir cuáles son los temas generales, a partir de esos temas generales establecer cada uno de los temas, por ejemplo, tema 1, tema general 1, tema general 2, tema general 3. Después de cada tema establezco los subtemas. Si este es el 1, entonces aquí tendría 1.1, 1.2, lo mismo sería con, o sea, aquí ya iría el título que usted le va a poner a cada subtema, igual al tema. Y para cada subtema voy relacionando cuáles son las referencias, ¿bien? Puede haber más de una referencia para cada subtema. Entonces aquí están mis referencias bibliográficas. Si yo me creo esta estructura, yo ya puedo ir haciendo mi marco teórico. Bien. ¿Esto cómo se puede hacer? Esto se puede hacer desde la elaboración de la tabla de contenido en el Word. ¿Bien? Pero tengo que primero definir cuáles son mis temas fundamentales y mis subtemas. Bien. Incluso a partir de estos subtemas puedo establecer otros sistemas adicionales, ¿bien? Todavía más secundarios. Aquí hay un ejemplo, ¿bien? Dice, este es un ejemplo de un estudio para determinar los problemas de aprendizajes de los estudiantes de medicina en un contexto específico. Entonces, la temática fundamental es los problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina, que es nuestro tema general. A partir de esto se establecen varios temas principales, por ejemplo, la preparación previa que tiene el estudiante en el bachillerato, las capacidades de habilidad del estudiante, el liderazgo del profesor, la motivación, etc. Ok. A partir de esto empiezo a establecer otros subtemas que se derivan de esto. Son como, esto es parecido a un diagrama de árbol en que se va ramificando. ¿Bien? Y para cada uno de ellos voy estableciendo mis referencias que me van a ayudar a construir cada una de estas. Si tengo estas referencias, pues voy construyendo cada uno de estos subtemas. Y de esa forma voy creando mi estructura. Esto se puede hacer, como les dije, desde Word. La tabla de contenido, que es lo que, tabla de contenido en Word es lo que nosotros en un libro le llamamos índice, pero el Word le llama tabla de contenido. Y el Word lo puede hacer de manera automática, de forma tal que si yo voy creando otro subtema, y se va actualizando, y voy creando mi vértebra, mi estructura. Algunas preguntas frecuentes que nos van a nosotros a tratar de ayudar con el marco teórico. Primero, ¿cuántas referencias deben usarse en el marco teórico? Esa es una pregunta que normalmente se hacen todos los estudiantes. Pues no hay una regla, no hay un número establecido. Eso ya depende del planteamiento del problema, del tipo de informe que estamos elaborando y el área en que nos situemos, además también del presupuesto con el cual contemos. Entonces, no hay una exigencia para eso, ¿no? No hay un límite ni inferior ni superior, pero sí tienen que estar acordes a lo que realmente necesitamos. Ni debemos incluir en la bibliografía bibliografías que no hemos utilizado ni que han sido consultadas. Todo lo que esté incluido en su bibliografía de su documento debe estar ahí en la bibliografía, lo que haya consultado, de lo que haya tomado información. Otras que haya previamente seleccionado, pero en las cuales no haya servido para nada o no las haya utilizado, mejores que no estén en la bibliografía. Y una cosa que sí es importante, toda cita que usted coloque en su documento tiene que estar incluida en la bibliografía. Es decir, usted no puede citar de algo que después no aparezca en su bibliografía. Porque si ahí me dice Hernández 2018 y voy a la bibliografía y no aparece el Hernández por ninguna parte, eso sí es un problema en su documento. ¿Okay? Otra pregunta es, ¿qué tan extenso debe ser el marco teórico? Bueno, tampoco hay una regla establecida, pero hay ciertas recomendaciones. Se recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis, ¿bien? Literaturas y licenciaturas y maestrías, o pregrado, vamos a decirle así, pregrado en general, oscile entre 8 y 15 cuartillas estándares. Esto en la parte correspondiente al marco teórico, ¿no? Estamos hablando del documento interno.
En artículos para revistas científicas de 6 a 2. Un artículo normalmente lo que exigen son hasta máximo 12 páginas, no más de eso. Normalmente los artículos comprenden entre 8 y 10 páginas y nunca más de 12. En tesis de licenciatura y maestría puede llegar de 20 a 40. Se está refiriendo exclusivamente al marco teórico, porque tomen en cuenta que una tesis tiene un conjunto de páginas que ya corresponden a la parte de la propuesta, de las conclusiones, de las recomendaciones, de incluso de los anexos y cuestiones previas de introducción. ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Bueno, revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar del tema de interés. Es una pregunta que nos podríamos hacer. Como mínimo 4, no quiere decir que sea 4 exactamente. Indagamos en directorios o motores de búsqueda de espacios de internet, por lo menos 3. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Localizamos libros sobre el tema en al menos 2 o buenas bibliotecas físicas o virtuales. Si usted se responde a esas preguntas, usted podría saber, la pregunta principal aquí, si ha hecho una revisión adecuada de la literatura. En base a la respuesta que usted ve aquí, sabrá si ha hecho una revisión adecuada o no. Son preguntas frecuentes que usted puede hacerse para completar correctamente su estudio. Y por último, les traje 2 ejemplos desarrollados aquí. Primero, estos son ya ejemplos correctamente desarrollados, ¿no? Por ejemplo, el primer ejemplo se refiere a la televisión y el niño. Es decir, la relación entre la televisión y el niño. ¿Ok? Entonces, el índice propuesto para el marco teórico sería el siguiente. El enfoque de usos y gratificaciones de la comunicación colectiva. Principios básicos. Necesidades satisfechas por los medios de comunicación colectiva en los niños. Dentro de este subtema tenemos otros subtemas que se derivan como la diversión, la socialización, identificación personal, supervivencia, transmisión. Resultados de investigaciones sobre el uso que el niño le da a la televisión. Funciones que desempeña la televisión en el niño. ¿Sí? Contenidos televisivos preferidos por el niño. Control que ejercen los padres sobre sus hijos acerca de la actividad de ver televisión. Conclusiones relativas al marco teórico. Entonces, estos son ejemplos correctamente desarrollados de lo que puede ser la estructura de un marco teórico. Usted puede crearse esta vértebra, ¿no? Sin desarrollar nada. Fíjese que aquí no se ha desarrollado ningún contenido, pero si usted primero, en su tabla de contenido en el Word, se establece una vértebra como esta, usted lo que va haciendo es que poco a poco se inserta en cada uno de estos puntos y va llenando con información que dispone. Entonces, esa es la idea, crearse una vértebra. ¿No? Aquí no hay ninguna teoría todavía desarrollada, ¿no? Se la puede ir desarrollando, pero lo primero es establecer esta vértebra, este vertebrado, ¿sí? Lo puede hacer desde el web. Se crea esto y usted ya puede ir llenando poco a poco en cada uno de los puntos. ¿Cómo se puede ir guiando? También puede tomar como punto de partida los puntos que le indica la guía de titulación. ¿Bien? En el caso de ustedes sería el de componente práctico. Para los que siguen PIC, pues hay también otra estructura ya establecida. Y lo único que tiene que ir cambiando aquí, cuáles son los nombres de cada uno de los temas y los sistemas que va a ir desarrollando, tanto dentro del marco teórico como de su propuesta. Otro ejemplo desarrollado, por ejemplo, es efectos del fuego sobre las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. ¿Bien? Un índice probable podría ser introducción, luego características físicas del concreto reforzado. Dentro de este propio tema podríamos establecer 2 subtemas como la conductividad térmica, la capacidad calorífica. Pues mira, si yo tengo información sobre la conductividad térmica, yo puedo ir escribiendo aquí. Y sobre la capacidad calorífica también puedo escribir cosas. Ya voy llenando, ya voy creando un marco teórico. Bien, pero primero ya tengo la guía, tengo la estructura. Esto nada más que es la estructura, es la columna vertebral. Resistencia al fuego del concreto reforzado. Momento de flexión residual. Y así
¿va? No vamos a estar dando detalles porque esto solamente es un ejemplo, no está relacionado propiamente con nuestra línea de investigación, que es la electrónica y las telecomunicaciones. Entonces, solamente le estoy poniendo un ejemplo de cómo podría usted crearse estructuras correctamente desarrolladas. Pero fíjense que aquí no se divagan en temas que no tienen nada que ver con lo que estamos planteando como tema general. El ejemplo que vimos hace un rato sobre los efectos de la televisión en los adolescentes sí era un ejemplo mal hecho, porque empezaba a tratar un montón de temas ahí que se volvería demasiado extenso y demasiado aburrido y no se centraría correctamente en el tema que estamos tratando. ¿Bien? Entonces, esos son algunos de los aspectos importantes que hemos traído para el día de hoy, ¿bien? Y que esperamos que a ustedes les haya resultado útil para elaborar correctamente el marco teórico. No hay que esperar a que esté demasiado avanzado nuestra investigación, nuestro proyecto. Ya podemos ir trabajando en ciertos aspectos del marco teórico. Mi recomendación es que, en primer lugar, ya se creen esta vértebra con, de hecho, para las próximas clases ya tenemos algunas indicaciones de cómo trabajar con el Word, pero ya usted puede ir realizando su tabla de contenido, creando su vértebra, váyase a referencias, mi sugerencia, vaya ingresando ahí las bibliografías que ya haya previamente seleccionado, porque eso es nuestro punto de partida, la selección correcta de nuestra bibliografía, y las va insertando en el Word. Después, más adelante, nos entramos ahí a la parte de administración de bibliografía y decimos cuál de ellas es la que finalmente va a ir a nuestro documento. Y las puede ir insertando incluso ya eh, correctamente con las normas APA. Después vamos a tener una clase específicamente para indicar todo esto de apertura. ¿Ok? Entonces, esas son mis sugerencias. Espero que esta clase les haya sido de utilidad, ¿bien? Que así haya servido de aporte con algunas ideas eh, que a lo mejor no se tenían claras y que nosotros no teníamos el punto de partida correcto para explicar esto, ¿no? De pronto, si tenemos la oportunidad de tener el contacto directo al resolverse esta situación que está pasando el país, pues yo le podría comentar algunas otras experiencias que he tenido ya de tantas tesis que he leído y he revisado sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, ahí podríamos profundizar un poco más en este tema. De tarea quedan ahí unos ejercicios que ya están orientados en la plataforma, que son ejercicios que le indica el libro de texto guía de metodología de la investigación de Roberto Sampier. Por favor, realícenlo, complétenlo. ¿Ve? En el libro también hay una serie de ejemplos más que se incluyen. Se los recomiendo para que los lean y les sirva de mejor manera como guía adicional. ¿Ve? Si no hay más nada, vamos a dar por concluida esta presentación de esta clase. ¿Ve? Y nos veríamos ya en la siguiente clase de la próxima semana. ¿Ve? Les agradezco mucho por su atención, les deseo los mejores éxitos y ojalá que este tema pues, haya sido de su mejor provecho. ¿Bien? Muchas gracias entonces por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.